Fiel Dios, sigue siendo fiel Dios, generaciones cantarán, no fallarás. Puedes, sí, mi Cristo, puedes, en medio de la oscuridad, no fallarás. No temeré, eres el gran yo soy, en tus manos seguro estoy, tus promesas son sí, amén, sí, amén, sí, amén. Eres todopoderoso, tu nombre hoy clamamos, Dios, no fallarás, no temeré, eres el gran yo soy, en tus manos seguro estoy, tus promesas son sí, amén, sí, amén. Vamos a orar. Amén. También vamos a presentar la palabra del Señor. Oramos, Señor y Padre, una vez más venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por tu palabra sabiendo que está así, amén. Y que hace aquello para lo que es enviada, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, pedimos, Señor, que tú aclares nuestra mente, nuestro corazón, que pueda ser sembrada, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y que dé fruto, Señor, que abunde en nuestra cuenta. Y asimismo te pedimos por aquellos siervos y siervas que estén predicando tu palabra, que tú los respaldes con tu presencia. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, Lucas 19, un pasaje del Evangelio, ¿verdad? Muy conocido, que dice así. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, el verso 10, volvemos a leer, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no vino a buscar a justos, dice la palabra, sino a pecadores. Amén, al arrepentimiento. Vino con esa intención desde el principio de la humanidad. Dios ya tenía en su corazón la salvación de los hombres. Y dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, de la salvación hemos hablado muchas veces. Si nosotros no estuviésemos condenados, no necesitaríamos de un Salvador, ni necesitaríamos Salvador. Pero por cuanto la raíz del pecado trae muerte, y la paga del pecado es muerte, dice la palabra, mas la dádiva de Dios es vida, ¿no? En Cristo Jesús. Creyéndole a Él, sabemos que somos libres de una eterna condenación. Así pues vino a salvarnos de una muerte segura, una separación de Dios, eterna, terrible, ¿no? Pero antes de salvarte te vino a buscar, ¿no? Me acordaba de la parábola de la oveja perdida, cuando se pierde en el monte y el pastor va a buscarla y desciende gozoso a las otras 99, ¿verdad? Tenía 100, se le pierde una y la va a buscar. Y cuando regresa con gozo, trayéndola en su regazo, dice, porque había encontrado a aquella que se perdió. Y Jesús, el verso 10 de este pasaje nos dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y
Me encanta esa palabra cuando dice Cristo, porque es una acción deliberada al venirte a buscar. Yo no sé vosotros, yo recuerdo cuando era niño, íbamos al colegio y tus padres te venían a buscar. Yo no sé si era tu caso, pero muchas veces mis padres nos venían a buscar antes de venirnos a vivir a Malgrat. Yo vine con 10 años o así a Malgrat, pero antes estábamos en Barcelona viviendo y recuerdo que cuando salíamos del colegio, muchas veces los maestros nos hacían alistarnos, te hacían ponerte la chaqueta en invierno, te ponías la mochila o la cartera y entonces teníamos que esperar en fila. Y llegaban los padres o quien fuera y te venían a buscar, decían tu nombre y el maestro te llevaba, ¿sí? Bien, esa imagen puede servir para recordarnos de que Cristo nos viene también a buscar, ¿verdad? Entonces, recuerdo que la maestra te decía que tenías que estar listo para cuando viniera. Y todos en silencio, esperando ese momento. Y sonaba tu nombre e ibas. Y de la misma manera, el Padre Celestial así llegará un día cuando el Señor nos llama a estar con Él. Y te llame por tu nombre nuevo, tú tienes que estar listo, dispuesto. Y todos sabíamos que en cualquier momento vendría. No podíamos decir, recuerdo a los niños, en qué momento, ni quién sería el primero ni el último, no sabíamos. Los padres iban llegando, mencionaban tu nombre e ibas. Pues de la misma manera, así Jesús. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre en su sola potestad, ¿sí? Pero llegará un día que el Señor vendrá a buscarnos. Y dice, y Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo que un día se extravió. Y escúchame, cuando habla de algo perdido es que es algo que seguramente tenías control sobre ello, tú tenías, y de repente se perdió. Y esto habla, como decía antes, de los albores de la humanidad. Cuando Adán fue creado y Eva, en aquel jardín, aquel día de la creación, cuando Dios pensó en los hombres y formó del barro al hombre. Dice, y entonces estaba un cuerpo inerte. Yo me imagino el Señor con sus manos, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y lo dice tal cual, en plural, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en consonancia. Dice, vamos a crear al hombre. Y tú imagínate el Señor poniendo todo su sentido, todo su interés. Es como hincar su rodilla, metafóricamente, inclinar la rodilla de Dios en el barro y con sus manos formar al ser humano. Así, trazando un plan perfecto para su vida, poniendo todo el sentido en hacerlo, todo su amor en hacerlo. Y luego dice, pero claro, era un cuerpo inerte de barro, ya está, no podía hacer nada más. Y de repente dice que Dios sopló sobre él, ¿verdad? El aliento de vida, y fue Adán un ser viviente. Así pues, de la misma manera, escúchame, de la misma manera hoy necesitamos para vivir esta vida, para resurgir en el Espíritu, necesitas que el Espíritu Santo sople sobre ti, sople sobre tu vida, venga sobre ti. Dice, y entonces cobras vida, la vida abundante que Cristo prometió. Pero ya desde la humanidad, ya Zaqueo le decía, el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y sabes, solo tienes que echar una mirada a tu alrededor para darte cuenta que la humanidad caída está completamente perdida. Solo tienes que pulsar el mando de la televisión y poner las noticias para darte cuenta, o cualquier programa, me atrevería a decir, para darte cuenta la degradación de la humanidad, las cosas terribles que uno escucha. Y cómo los pleitos, las iras, las envidias, los homicidios, las borracheras y tantas cosas que son producto de esa carne que domina el pecado, cómo arrastra a la humanidad a una condenación. Por tanto, necesita un Salvador. Aquellos que andan perdidos en los vicios, en los lugares más tristes y a veces en las cadenas de su propio corazón que les impide amar. Vemos cosas que son contra natura y muy a menudo, cosas que piensas, cómo la humanidad ha ido perdiendo. Y dice la palabra, la Biblia, que aún la misma naturaleza gime por las cosas
que se ven, ¿no? Cómo degradamos todas las cosas. Entonces, por eso dice la Biblia en Apocalipsis, y esto va en aumento, no disminuye, sino que va en aumento. Todos los planes humanos son de mejora. Mejora del medio ambiente, mejora de tantas cosas. Te ponen una agenda 2030 que supuestamente va a ser, o con la intención de mejorar según qué cosa, y luego te das cuenta que no es así. Que cada vez hay más guerras, más rumores de guerras, cada vez hay más perdición por doquier. Y escucha uno cosas terribles. Y estas que nosotros, los que tenemos una vida relativamente sencilla y dentro de la iglesia o no, pero una vida normal y sencilla, cosas que no nos enteramos, simplemente lo que tenemos alrededor. Pero estamos viendo cosas en la televisión, ¿verdad?, que han ocurrido en Estados Unidos, de personas que se llegaron a suicidar y están saliendo una lista de nombres y los que no salen. Y estos son los que no gobiernan. Estos son los que están en la cúpula. Estos son los que toman las grandes decisiones. Estos son los que hacen cualquier cosa y les entra picor y nosotros estornudamos abajo. Estos son. Fijaos cómo están las capas. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el espíritu y la novia dicen ven. Es como que la misma naturaleza ya no soporta más. Y tienes que decir, espíritu, al Señor que venga a buscarnos, ¿no? Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuántos esperan eso? Que el Señor venga a buscarnos. Porque es cierto, alguno puede decir, mira, era para la época en la que Cristo predicaba el Evangelio y el Evangelio del reino y les decía que el reino de los cielos se había acercado, sí, pero también para nosotros en un futuro, porque estamos esperando lo mismo, que el Señor nos venga a buscar, ¿sí? Que se consuma, la salvación, estando ya en su presencia y cuando te llame por su nombre nuevo. Y a esto vino Cristo, ¿verdad? Porque la naturaleza del ser humano, esta naturaleza caída, estaba perdida. Mira, dice 1 Corintios así, 15, dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Fijaos, la condición de Pablo, él decía, mira, esto tenedlo claro, palabra fiel es esta, digna de ser creída, de ser recibida por todos, de ser aceptada, que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, murió por nosotros. Dice, murió por todos los pecadores, siendo yo el primero. Siempre suelo decir lo mismo, si Pablo era el primero, yo soy el segundo. Como que tener claro esto, decir, oye, necesitamos de Cristo, iglesia. Es que no podemos vivir sin Él. En Él entendemos todas las cosas. Y aunque el universo fue constituido, en Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra. En Él. En Él esperamos. Esperamos en sus promesas que son sí, amén. Nuestra vida, dice la palabra, está escondida con Cristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, ninguno más, sino en Cristo Jesús. De acordarnos de Él por la mañana, por la tarde y por la noche. De aferrarnos a Él como se aferraban en los antiguos a los cuernos del altar. Como decía un pastor de muchos años, decía, sírvete de Cristo, siéntate a la mesa y sírvete de Él. No decía que estábamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, no dice Efesios. Dice, pues sírvete de Él, ¿no? A eso vino, a buscar a los pecadores, a los extraviados, a buscar a los perdidos, a buscar a los que no tenían remedio, a los que no eran capaces de salvarse a sí mismos, a los que sin Él estaban perdidos en este mundo, muertos en delitos y en pecados. Y por eso vino Cristo. Pero ya desde los inicios de los tiempos, es como que Dios ya pensaba en nosotros, en su iglesia, y nos amaba así, ¿no? De esa manera. Dice, nos viene a buscar, nos viene a buscar. ¿Cuántos lo creen? Nos viene a buscar. Y escúchame, si lo dijo, lo cumple. Es fiel.
Así pues, la iglesia tiene que vivir con esa expectativa. Escúchame, levántate por la mañana, cuando te levantes y que tu primer pensamiento sea decirle, Señor, será hoy que vienes a buscar a tu iglesia. Y que tu último pensamiento por la noche sea lo mismo, Señor, me voy a dormir, me va a despertar el sonido del shofar, de la trompeta. Se va a abrir las nubes y descenderá. ¿Sí? ¿Os acordáis lo que hablábamos, verdad? Dice que en las nubes vendrá y todo ojo le verá. Dice como el fulgor de un relámpago en medio de la noche. Así será. Y dice la palabra, y vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora nadie lo sabe, pero vendrá. Entonces es como que Dios viene a redimir esta naturaleza, a sacarnos de esta postración, de este cuerpo. Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero hacer no hago. ¿Y quién nos librará sino Cristo? Dice, Él es la razón de nuestra existencia. Por eso estamos aquí. Amén. No nos cansamos de alabarle, de adorarle. Y mira, yo doy gloria a Dios por todo lo que dice la palabra que nos espera. Y dice la Biblia que aquellos que le hayan servido tendrán gran galardón. Y aquellos que le sirven sin que Dios los haya llamado, o que lo hacen por las viandas, o que lo hacen por las ofrendas, o lo hacen por su humanidad, o por sentirse no sé qué, pero sin nada de Dios detrás de eso, ¿qué hacen? Dice la palabra, ya tienen su recompensa, el aplauso de los hombres. Dice, pero el que lo hace de corazón para Dios, cuando trabajas para Él y nadie lo ve, las cosas que siembras para el reino, que a veces no tienes el aplauso ni el agradecimiento de nadie, pero lo haces para Dios, pero que Dios sí ve. Cuando Él te llama dice que tendrás galardón. ¿No? Y cuando Él te llame y estemos en su presencia y veamos cosas que no les he dado al hombre natural de expresar con palabras, cuando veas cosas extraordinarias y cuando veas las calles de oro, el mar de cristal, cuando veas las puertas de jaspe, cuando veas la gama de colores que son imperceptibles a nuestro ojo, colores que no has visto nunca, cosas que no has oído nunca, y puedas verla y te imaginas ese día, cuando te llame por tu nombre nuevo, y sepas quién es, y puedas decirle, Señor, heme aquí por tu gracia, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Soy salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y te llame por tu nombre. Pero yo le doy gloria a Dios por todo eso, pero desde mi punto de vista, no es comparable nada de eso que veamos, ni nada de eso que escuchemos, al día que le puedas ver al Señor cara a cara. Y que lo puedas ver y entonces entenderás. Es como que tu corazón se llena de gozo. Entonces comprenderás muchas cosas, pero cuando le veas a Él, ¿no? Dice de esa manera, porque vino a buscar a gente como tú y como yo. Y me encanta la Biblia cuando habla, dice, a lo vil vino a buscar a lo despreciable, ¿sí? A los que estaban perdidos, hemos leído antes, pero hay una frase que dice, y a lo que no es. ¿Me escuchaste? Yo, igual que tú, nosotros no somos nada. Y vino a buscar lo que no es. Es como pensar en ti, ¿verdad? En tu sacrificio. Pero ahí es, y luego Isaías 53 dice algo más. Dice que cuando Cristo en los días que estuvo en la tierra, dice que hizo tantas cosas y sufrió tal contradicción de pecadores. Murió por nosotros, pero dice, y oró por los transgresores. O sea que Cristo, cuando Él se apartaba y se quedaba solo y se iba a lugares desiertos y se quedaba la madrugada orando, la palabra está diciendo que estaba orando por ti y estaba orando por mí. Orando por nosotros, sin que nosotros le conociéramos. Y el pasaje este, además, es rotundo cuando dice el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como hemos leído antes, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores
Y decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Damos gracias a Dios todos los días por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando tomamos el pan y el vino, estamos recordando eso. Y no debe tomarse a la ligera, porque Cristo le costó su vida, que la puso en expiación por todos nosotros por amor. Y cada vez que tomamos esos símbolos, el pan y tomamos el vino en recuerdo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, estamos diciendo eso. Y por eso dice la palabra, amonesta, y dice, no la tomen de manera que no estén preparados. Indigna o sucia, no la tomes. Si has cometido pecado consciente, no la tomes. Si hay algo en tu vida que no está bien delante del Señor, no la tomes. Si todavía no te deshiciste de aquello que te mantiene atado, no la tomes. ¿Por qué? Porque dice la palabra juicio, come y bebe para sí. Porque está teniendo por indigno el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y entonces nos lo recuerda continuamente. Pero como decía antes, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido desde el principio, desde la creación. Cuando el Señor crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y de repente Satanás y el pecado del hombre, ¿verdad?, engañado por Satanás, entra en toda la humanidad, en nuestra humanidad. Y entonces nacemos con esa tendencia, con esa inclinación hacia el pecado. Esa inclinación que por más que te bañes y te laves con el mejor jabón del mercado, no te puedes quitar. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es mejor que el jabón de lavadores, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo, creyéndole a Él que somos salvos por gracia, y gracia es un favor inmerecido. Y esto significa, me van a perdonar, lo digo incluyéndome yo, todos los que estamos aquí, ninguno era merecedor de ser salvo. Para poder ser salvos tiene que ser un regalo de Dios, no hay más. Por eso dice somos salvos por gracia. Entonces, la gracia, una vez obtenida, no se pisotea, ni se ningunea, ni se le da la espalda, ni se vive de cualquier manera, sino que uno es agradecido cuando entiende que Cristo, el sacrificio que ha hecho, me ha dado la salvación y que he alcanzado la justificación por medio de la fe. Creyendo en el sacrificio de Cristo y la salvación por gracia, entonces, no puedo vivir de otra manera que de acuerdo a lo que la palabra me enseña, la palabra de Dios. ¿Sí? Y si vamos a la palabra, ¿me acompañáis? Ahora sí, era el texto el que quería, este texto, Romanos capítulo 5. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 5, y leemos del verso 8 en adelante, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, verso 8, capítulo 5, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué dice? Murió por nosotros. Mira. Ya sé que huelga decirlo y que está subsumido en la frase y que se puede entender, pero cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, mira, no es que murió por nosotros porque éramos buenos, porque habíamos aceptado y ya no éramos pecadores, habíamos decidido no pecar, no. Dice que siendo aún pecadores, ahí muestra su amor. En que no teniendo remedio, ni teniendo salvación alguna, ni siendo merecedores de nada, ni dignos de nada, estando en la peor de las condiciones, estando así en el pecado, viviendo de espaldas a Dios, siendo rebeldes a Él, viviendo a nuestra manera, a nuestro antojo, obviando lo que Dios quería para nuestra vida, viviendo de esa manera perdida. En esa condición, Cristo murió por nosotros.
sea, no cuando, porque verdad, ahora dice, no, mira, Señor, voy a entregarte mi vida, voy a vivir lo mejor que pueda, de acuerdo a tu palabra, voy a seguirte en todas las cosas, y entonces Cristo muere por mí. No, dice, siendo aún pecadores, reo de muerte, con condenación eterna. Y vamos a hacer no sé, la metáfora inversa. El Señor, el día que nos llame, ¿verdad? Se pone de pie y te llama por tu nombre nuevo. Y heme aquí, Señor, por tu gracia aquí estoy, ¿no? Y el otro, y por su gracia aquí estoy, Señor. Por medio de la fe recibí la gracia del Señor. Gloria a Él, ¿no? Pero tú imagínate, hazlo a la inversa. Que está Satanás, que está el adversario nuestro y de los hermanos, el acusador de los hermanos en el infierno, y con su lista. Con su lista de la gente que va para allá. Desde el principio de los hombres. Todos los que merecen condenación eterna. Y con la lista. Tú imagínate, allí es el lloro y el crujir de dientes. Dice, fuego que nunca se apaga. Tú imagínate un tormento eterno. Y tu nombre allí. Y que de repente aparezca el Señor y diga, mira, a este me lo tachas. Y a este también. Y este también. Y este quítalo de aquí. Y este también quítalo. Y empieza a decir tu nombre. Dice, él no va a estar aquí. Bórralo. No es el Señor de todas las cosas. De todas las cosas. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo. Y dice, verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, ¿qué dice? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué dice? Ahora la... Mira, estábamos tan distantes de Dios, es como estar enemistados de Él. Y mira, te puedes enemistar con quien quieras, hágame caso. Si puede, no. Dice que estemos en paz con todos los hombres, dice la palabra eso, ¿no? ¿Sí o no? Así pues, y dice que al justo aún con sus enemigos le hace vivir en paz, ¿sí? Entonces que Dios es el que nos respalda y el que va adelante. Es como que el Espíritu Santo nos respalda en todas las cosas. Y aún la gente que piensa mal de nosotros o nos desea mal, llega un momento que la luz de Cristo resplandece con toda su fuerza. Es como que el Señor te envuelve y te guarda. Pero sí, hay gente que a veces desea mal. Pero escúchame, lo más importante en esta vida no es que te reconcilies con una persona, que sí lo es. Y que muchas veces la palabra misma te lo dice. Por eso los domingos cuando partimos el pan y el vino, decimos, si alguien tiene una enemistad, un pleito, una diferencia, una discusión, si alguien tiene una relación de daño, de herida con alguien, que se restaure antes de participar del pan y del vino. Es importante, pero hay más. La Biblia también dice, y si el día que vas a poner tu ofrenda te acuerdas que tienes algo con un hermano, ve y reconcíliate antes de ponerla. Y si no está, hazlo en tu corazón. Es como que a Dios le interesa más eso, ¿verdad? Y es el reflejo de restaurar nuestra relación con Dios. Y dice que si Cristo murió por nosotros, restauró la relación con Dios. Y yo decía, si nunca te enemistes con el Señor, Cristo restauró esa relación. Es como el velo del templo se rasgó para que tuviéramos acceso al Padre, a la presencia del Señor misma, ¿no? Entonces, que podamos tenerlo presente siempre en nuestra vida, que el Cristo lo hizo. Amén. Y dice, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
a todos los hombres por cuanto todos. Y está hablando acerca de la creación. ¿Te acuerdas? Los albores de la humanidad, cuando empezó todo, cuando Dios crea a Adán y de repente Adán cae en desobediencia junto a su esposa, ¿verdad? A Eva, a su mujer. Y esto crea una enemistad para con Dios, porque el pecado entra en toda la humanidad. Y entonces a través de un hombre entró el pecado en toda la humanidad, en todo el género humano, de cualquier condición, de cualquier lengua. En todos nosotros nacemos con esa inclinación de ser desobedientes a Dios. Por eso la luz del Evangelio nos tiene que iluminar. La palabra de Cristo nos tiene que iluminar el corazón para que realmente puedan caer las escamas de los ojos y poder verle. En medio de tanta oscuridad, que su palabra pueda traernos vida, que el Espíritu Santo pueda soplar sobre ti y pueda ser un ser viviente. Y dice, verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había. Fíjate, está hablando acerca del pecado, cómo dominaba la generalidad. Dice, también pasando por Moisés. Dice, pero dice el pasaje, pero Adán era una figura, era un tipo del que había. ¿Y quién había de venir? ¿Quién nos viene a buscar? Y Adán era un tipo, ¿verdad? Era como un modelo de todos los hombres. Y a la misma manera que él desobedeció, todos nosotros lo hacemos, igual. Y por medio de él, el pecado pasó a todos. Pero él representa a todos. No significa que el día que llegues a la presencia del Señor, ahí se verá si has nacido de nuevo o no, y llegue a la presencia del Señor y estén allí todos los redimidos y empiece a preguntar, a ver, ¿dónde está Adán que tengo que hablar con él? Porque por su culpa, porque representa a todos, ¿verdad? A toda la humanidad. Y dice, verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre. ¿Qué dice? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Por el pecado de uno llegó la condenación, y por el sacrificio de uno llegó la salvación, dice, a muchos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, verso 18, dice, volvemos a leer, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué dice? Justos. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Como veis, se remite a la historia de la creación y habla de Adán y dice que era más o menos la sombra, como dice la Biblia en Hebreos, o un tipo de lo que había de venir, que era de Jesús, ¿no?
Y esta semana estuve escuchando a un maestro de la palabra que dijo algunas cosas, algunas las conocía, otras no, la verdad es que lo desconocía, me llamó bastante la atención. Pero él establecía paralelismos entre Adán y Jesús, el primer hombre y el postrer Adán, que dice la Biblia que es Jesús, el que nos trajo, el que redimió toda esa situación y le dio la vuelta. Porque por medio de un hombre entró la muerte a todos nosotros. Y por medio de uno entró la vida a todos nosotros. Amén. Y me llamaba la atención esto. Y él decía que la diferencia entre Adán, tú imagínate poner a Adán en un sitio y pon a Jesús en el otro. Y pon la cruz en el medio. La cruz de Cristo, ¿no? Y entonces él decía, mira, Adán era el primer hombre. El primero que fue creado. A imagen y semejanza de Dios, hecho del barro. Y como decía estas semanas, había un bioquímico español y varios otros que han escrito artículos en revistas importantes que ellos decían que las partículas esenciales que componen el hombre se encuentran en el barro. Las partículas más esenciales. Tú imagínate, en la arcilla, hecho allí, dice igual. Es como si te pudieran separar en partículas todo tu cuerpo. Es decir, y entonces poderlas clasificar, te darías cuenta que en el barro encuentran las mismas. Es como, parece que Dios deja rastro o deja huella para que te acuerdes de que somos polvo. Y polvo somos y en polvo nos convertimos. Así tal cual. Y de la tierra vinimos y a la tierra vamos. De esa manera, así. Para que te acuerdes, ¿no? El primer hombre, Adán. Y Jesús dice que Él es el último Adán, el postrer Adán, ¿verdad? Como un tipo de la salvación. Y luego dice, fíjate, ¿qué hizo Adán? El Señor lo crea, ¿verdad? Lo crea con sus manos, sopla sobre él aliento de vida, lo deja en el huerto del Edén y son pasajes realmente hermosos, pero dice la Biblia que él estaba desnudo, caminaba por el huerto del Edén y hay una frase que realmente me toca mucho cuando dice, y hablaba con Dios al aire del día, cara a cara. Mirad el privilegio que tenía Adán. Dice, le dejó todas las cosas, le dejó sojuzgarlas, le dijo, todo esto te pertenece, tú administralo con sabiduría. Y fíjate, él no tenía ni que trabajar, tenía el alimento, tenía todas las cosas. Disfrutaba de la presencia de Dios allí, cara a cara. ¿Sabéis lo que es eso? No había pecado. Y disfrutar de todo eso en el huerto del Edén. Pero me llama la atención algo, estando Adán completo, sin pecado, disfrutando de todas las cosas, dice que él gobernaba y las sojuzgaba, administraba, hacía lo que quería, ponía nombre a las cosas, jugaba con todo, hablaba con el Señor cada día. Pero aún así, estando en esa condición y sin pecado, Dios dice esto. No es bueno que el hombre esté solo. Pero si tenía a Dios, pero si no había pecado, si no había muerte ni enfermedad y disfrutaba de todas las cosas, ¿cómo Dios dice no es bueno que el hombre esté solo? Haré ayuda idónea para él, ¿verdad? Y entonces dice que lo hizo caer en un profundo sueño y de su costilla hizo la mujer. Llama mucho la atención eso, ¿no? Porque estaba completo, pero ¿cómo hizo eso? ¿Por qué? Bueno, Dios en su sabiduría, ¿verdad? Así lo estableció. Y dice que por la desobediencia de él, esa desobediencia trajo la muerte a todos los hombres. Porque el Señor le dijo, mira, podrás comer de todo árbol y todo fruto que tú desees, delante de tus ojos podrás comer, mas de este no comerás. Y todos sabemos, ¿verdad? Se presentó
Satanás, ¿verdad? Y engañó a la mujer diciendo, mira, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Que no, lo que Dios no te ha dicho es que si comes de eso te harás como Él. Y entonces ella comió y dio de comer a su marido. Entonces cuando desciende Dios como todos los días para hablar con el hombre, porque hablaba con él cara a cara, y no lo encuentra, empieza a llamarlo y a decirle, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, como se vio desnudo y la vergüenza del pecado, se escondió. Y él dijo, no, porque como estoy desnudo, me escondí. Cuando estaba todos los días delante de Dios, y delante de él todas las cosas están desnudas. Y Dios ya estaba, lo creó él. Y el Señor le pregunta, ¿quién te dijo? Es como que el pecado y Satanás nos engaña hasta la mente. Y eso trae desobediencia. Entonces cuando desobedece, se rompe la relación con Dios. Y entonces pone dos querubines y dice, a partir de ahora no puedes venir hasta mí. Y a partir de ahora esto no puedes pasar. Y a partir de ahora esto te va a suceder. Todos sabemos, ¿verdad? ¿Quién te dijo? ¿Y por qué hiciste? ¿Por qué comiste? No, la mujer que me diste. Y le echa la culpa a ella, ¿no? La mujer que me diste. Y me llama la atención esto, escuchad. La desobediencia rompió la relación con Dios. Mas cuando vino Cristo, el último Adán, que se hizo hombre como tú y como yo, y fue obediente y no pecó, y murió en una cruz por todos nosotros, Él restauró la relación de los hombres con Dios. Porque de la misma manera que por un hombre llegó el pecado a todos y nos representó, por un hombre que nos representó a todos en la cruz, vino la salvación. Igual. Pero hay más. Mira, ¿qué me llama la atención? Esa obediencia firme, ¿no? Decíamos, Adán, ¿dónde desobedeció? Dice, era un tipo de lo que había de venir, ¿no? Del que había de venir. ¿No estaba en el jardín del Edén? ¿Estaba en el jardín? ¿Y Jesús qué hizo en el jardín de Getsemaní? No dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No fue obediente? ¿No restauró la obediencia otra vez en el mismo jardín? Otra vez. Uno pecó en el jardín y el otro obedeció en el jardín. Pero hay más. Cuando Adán peca le dice, no, es que yo estaba desnudo y me dio vergüenza. Está bien. Y entonces le pregunta, ¿y cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? Dice que le despojaron de las ropas, lo clavaron conforme a la costumbre y lo clavaban sin ropa en la cruz. Nosotros en las imágenes que vemos y nos muestran, ¿verdad? Y hemos visto toda la vida, la Iglesia Católica siempre sale con un paño. Jesús murió desnudo, como era la costumbre. Y Adán estaba desnudo en el huerto del Edén. Y Jesús murió desnudo en la cruz del Calvario. Pero hay más. Cuando Adán peca y estaba en ese jardín tan hermoso, la tierra fue maldita. Y dice, y crecerán espinos y abrojos, ¿sí? Y a Cristo en la cruz del Calvario le clavaron una corona de espinas. Porque la maldición, el Señor la tornó en bendición. Pero la maldición de los hombres la cargó sobre sí, sobre su cabeza, incrustada. Fijaos, por eso dice, ese es el que había de venir, el Adán que había de venir. Pero hay más paralelismos. Me encanta porque cuando
dice que Eva fue formada, dice que hizo caer a Adán en un profundo sueño. Tanto en el griego como en el hebreo, cuando habla de sueño es la misma palabra y también se utiliza para muerte. Entonces, Adán lo hizo dormir. Y es la misma palabra que emplea para muerte. Acuérdate que también en 1 Corintios, cuando habla del partimiento del pan y el vino, dice, algunos de vosotros duermen, y se refiere a que mueren. ¿Ah? Entonces lo hizo dormir y creó a Eva. Y Jesús tenía que pasar la muerte. La misma palabra, tenía que pasar por la muerte. Y Adán durmió y Jesús durmió. Pero hay más. Cuando fue formada Eva, dice la Biblia que el Señor hizo caer a Adán en un profundo sueño. ¿Es así? ¿Y qué dice? ¿Que de qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde la formó la mujer? Iba a decir una broma, pero no la voy a decir. No, porque tenía un profesor mío, porque estas cosas son muy serias. No me gusta, pero a veces me sale porque mi abuela era sevillana, pero si puedo no. ¿De dónde? Del costado, ¿verdad? Y de alguna manera, Adán, cuando forma el Señor a Eva, le abre en su costado y de su parte crea a la mujer. Y Jesús en la cruz no le clavaron una lanza en el costado. Adán tenía su herida y Jesús tenía la suya. ¿No? ¿Qué más? Porque dice, era un tipo del que había de venir, ¿no? Adán era un tipo del que había de venir, hemos leído, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cosas me chocan? ¿Qué hizo Adán cuando el Señor viene y le dice, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué fue lo que hizo? Destaparse. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a alguien, ¿no? ¿Le echó la culpa a quién? Le echó la culpa, ¿no? ¿Es así o no? ¿A quién le echó la culpa? No comas del fruto, porque el día que de él comieras, ciertamente, ¿qué? Morirás. No comas del fruto, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Cuando él come y come Eva, y viene Dios y le dice, ¿qué hiciste? Él dice, la mujer que me diste, ¿vale? Pero ¿qué estaba diciendo? Escúchame, estaba diciendo, quien merece morir es ella, yo no. Ella. La culpa es de ella. Que se muera ella. Y Cristo no murió por su novia. No murió por su esposa. No la sustenta y la cuida. Como Cristo a su iglesia dice. Y murió por ella. El primer Adán dijo, no, que se muera ella. Y Cristo dice, no, mi novia, la que está ataviada, mi iglesia, yo muero por ella. ¿No? Y todo eso llama la atención, ¿no? Ese es el nuevo Adán. Y ese es el que necesitábamos nosotros, los que estábamos perdidos. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, que podamos esperarlo así. Escúchame, todos necesitamos de un Salvador. Y necesitamos que Cristo te venga a rescatar de esta vida. Es como que viene, te toma por la mano y te atrae hacia sí. Y todo hombre, cualquiera que sea la condición, así lo necesita. Quien quiera que seas y cómo te llames. Por eso vino Cristo. Y cuando tú entiendes eso, que necesitas de Cristo como el respirar, que necesitas de un Salvador porque si no tu vida no tiene sentido. Es como cuando descubres eso, que la presencia de Dios está en medio nuestro
y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y que te sigue amando igual que el primer día. Pero te voy a decir algo más. Una vez aceptas a Cristo, uno piensa, bueno, ya no voy a pecar más. No, volveríamos a pecar. Cristo hizo ese sacrificio por personas que no lo valían. Murió por cada uno de nosotros cuando no lo valíamos. Y si somos honestos, hay veces que no, pero muchas veces son nuestras propias decisiones las que nos meten en los problemas. Decisiones que hemos tomado al margen de Dios. Y aquí no vale decir, no, es que yo no lo sabía. Mira, hay una frase que te dirán todos los abogados siempre, y es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Tú no puedes decir, no, es que yo no lo sabía, que aquí no se podía ir a 100 kilómetros por hora. Y no, oiga, que pone 30, es que yo no lo sabía. Eso no te exime de la multa que te va a llegar. En absoluto. Entonces, no vale que me digas no. ¿Por qué? Porque la ley de la conciencia, donde el Espíritu de Dios y Dios mismo pone cosas en nuestro ser, cuando uno sabe lo que está bien y lo que no. Es como esa inclinación que tenemos. Por eso tenemos que acudir a Cristo y doblegar nuestro corazón, nuestra carne, al señorío de Cristo en todas las áreas, para que el Señor pueda hacer su obra perfecta y completa en cada uno de nosotros. Necesitamos de Él para todo, ¿no? Para todas las cosas. ¿Lo creéis? Así pues que Dios puede hacerlo para su gloria. Y dice así, acabo con esto. El verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto es algo que creemos. A veces hay lugares entregados a la idolatría, a tantos pecados, a tantas cosas, que viven de tal manera que dices, a veces me ha tocado hablar del Evangelio en situaciones que digo, ¿y esto cómo va a ser? Recuerdo hace años que estaba yo en el culto normal y vino una pareja de mujeres, tenían unas ropas, no sé cómo decirlo, exuberantes. Bueno, venían con unas ropas y unas cosas, y entonces vinieron a hablar conmigo y me dijeron, mira, un fulano, un señor ha muerto, ha fallecido, y él era de la iglesia luterana, por aquí no hay, y usted es el pastor, nos gustaría que hiciera usted el entierro. Y los miré y yo no los conocía de nada y por favor haga usted el entierro. Digo, está bien. ¿Dónde lo haremos por eso en el cementerio? Sí, está bien. Y entonces cuando yo me di cuenta que esas mujeres, bueno, vivían de su cuerpo, del trabajo que hacían con su cuerpo, las dos. Y cuando llego al cementerio el día señalado, yo me encuentro 15, 20, 25, no sé, motos de esas grandes Harley, enormes. Y llego para allá y me encuentro pues no sé cuántos moteros que estaban allí con sus barbas y tatuajes. Y las dos mujeres allí delante pues llorando al hombre este. Y supongo que ese tipo de relación tendrían. Y tenía dos opciones. O me voy a mi casa o predico el Evangelio. Y escogí la segunda. Porque pensé, yo no sé si alguno de estos que está aquí algún día va a tener la ocasión de oír hablar de Jesús. Y lo único que dije, si este hombre fue creyente, y entonces entendió que Cristo vino para esto, para esto, para esto, para esto, como cualquiera de vosotros. Y tenías que ver a la gente así, mirándome así. Pero Dios derramó de su gracia. Amén. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. ¿Sí? Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Señor, sabiendo que tu palabra es sí, amén. Y hace aquello para lo que es enviada, Señor. Te pido que des fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
Mira, antes Noemí decía que no te puedes ir de la puerta, no salgas por la puerta sin que Cristo esté en tu vida. Y es la decisión más importante que una persona puede tomar, la de aceptar a Cristo en su corazón, sabiendo que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y que necesitábamos de Cristo para que el Señor pudiera justificarnos delante del Padre. Cristo murió por todos los transgresores, por todos los pecadores, por todos los hombres de cualquier condición y época. También murió por ti. Y cuando una persona decide aceptar a Cristo en su corazón, es porque el Espíritu Santo fue trayendo convicción a su corazón. Es como traerle su palabra a su oído, soplarle. Y entonces reconoces, es como que se abre la luz del entendimiento y puedes comprender la obra de Cristo por ti, que te ama como nadie te amó, que fue capaz de morir por nosotros sin nosotros merecerlo, que te envuelve y que te abraza. Y la decisión más importante que una persona puede tomar en esta vida es ir en pos de Dios. La palabra nos dice, buscad mi rostro y viviréis. Buscar de Dios. Y dice la Biblia que el que llama, se le abrirá. Y el que busca, hallará. Y si buscas a Dios, lo hallarás. Así pues, toma la decisión hoy, toma la decisión esta mañana de vivir por y para Él, de despojarte de todo aquello que te asedia. Y decir, Señor, yo quiero la nueva vida que tú tienes y no quiero otra, sino la tuya. ¿Habrá algún valiente, alguna? Te alabo en el valle, te alabo en el monte. Te alabo en el día, te alabo en la noche. Te alabo en el medio, estando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al Señor y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es algo